Hola a todos, este video es un pequeño resumen de lo que fue la clase de matemática de segundo A del día 12 de mayo, en la cual pudimos realizar una puesta en común y una autocorrección de las actividades que se fueron publicando entre el 24 de abril y el 8 de mayo. Primero me gustaría desarrollar un poco las ideas que se ponen en juego en las actividades para después poder hacer un repaso de la corrección de las mismas. Una de las principales ideas que se ponen en juego en las actividades es la idea de fracciones equivalentes. ¿Sí? Las mismas son las fracciones que representan la misma cantidad. Por ejemplo, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 y 5/10 son todas fracciones equivalentes, ¿sí? Todas representan la mitad de un entero. Como podemos apreciar acá, esta sería una forma de poder darle una representación gráfica a cada una de las fracciones. Acá agregué una afirmación que se puede llegar a realizar siempre que estemos hablando de dos fracciones equivalentes. Como 1/2 es igual a 5/10, puedo afirmar lo siguiente: se pueden formar 1/2 teniendo 5/10, ¿sí? Esta idea de poder formar fracciones con otras es un aspecto muy importante de las fracciones equivalentes que voy a continuar desarrollando a continuación. Para obtener fracciones equivalentes, por ejemplo en este caso 1/2, lo que podríamos hacer es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. En este caso lo generalizo escribiendo la letra n. Y de resultado vamos a tener una fracción que sea equivalente a 1/2. En este caso puse a b para generalizar. Este procedimiento se lo denomina amplificación porque justamente lo que estamos haciendo es multiplicar dos números, estamos amplificando, ¿sí? La fracción que nos dé el resultado va a estar compuesta por dos números más grandes. Acá podemos ver, estas son las representaciones gráficas que les enseñé anteriormente. Cómo se puede observar que el medio está multiplicado, tanto las partes que yo tomo como las partes totales en las que se dividió el entero, por un mismo número. En este caso por 2, en este caso por 3, en este caso por 4 y en este caso por 5, ¿sí? Acá se puede ver el último ejemplo, que como 1/2 y 5/10 son fracciones equivalentes, lo puedo pensar como que esta se desprende de la primera después de haber amplificado, ¿sí? Después de haber multiplicado por 5. Un poco la idea que quiero traer con esto es que yo voy a poder formar medios con fracciones cuyo denominador sea múltiplo de 2, ¿sí? Con fracciones que en el denominador tengan, por ejemplo, un 4 o un 6 o cualquier número par. Podemos evolucionar sobre la idea anterior intentando responder esta pregunta: ¿puedo formar un cuarto usando tercios? Es decir, ¿hay alguna fracción que sea equivalente a un cuarto con denominador 3? Para dar respuesta a esto, vamos a pensar en lo siguiente. Las fracciones que sean equivalentes a un cuarto van a tener que tener como denominador un número que sea múltiplo de 4, es decir, que salga un número, vamos a ponerle un número b, que sea de resultado de multiplicar al 4 por un número cualquiera. Es decir, las fracciones equivalentes a un cuarto van a ser aquellas que tengan denominador, por ejemplo, 8 o 12 o 16, que son los números que están en la tabla del 4, ¿sí? Es decir, números múltiplos de 4. En este caso, lo que nosotros intentamos hacer es formar un cuarto utilizando tercios, es decir, saber cuántos tercios necesito para formar un cuarto. Pero en este caso no podemos encontrar ninguna fracción equivalente a un cuarto con denominador 3, por lo mismo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Si quisiéramos amplificar al 4, no podríamos encontrar ningún número que al multiplicar el 4 nos dé de resultado 3. Es decir, ningún número natural. Por lo cual podemos responder que no es posible. Sobre todas estas ideas se desarrollan las actividades que estuvimos
autocorrigiendo la clase de hoy, así que vamos a pasar a eso. Vamos a comenzar por corregir el problema 10 de la clase 24 de abril. El mismo consta de 3 preguntas y además tiene algunas preguntas introductorias, pero vamos a pasar directamente a la pregunta A, que nos pregunta si puedo formar 1,5 kilos de café, ¿sí?, utilizando solamente paquetes de 1/4 kilo. Acá se ponen nuevamente en juego las fracciones equivalentes. Primero pensando en cómo puedo formar 1 kilo utilizando paquetes de 1/4, y después pensando cómo puedo formar medio kilo utilizando paquetes de 1/4. Estos números son bastante intuitivos porque son bastante cotidianos, ¿sí?, a lo que los alumnos fácilmente respondieron que para formar 1 kilo entero necesito 4 paquetes de 1/4, y para formar medio kilo necesito 2 paquetes de 1/4. Con lo que podríamos llegar a afirmar que 1/2 y 2/4 son fracciones equivalentes. Y la respuesta sería que en total necesitaríamos 6 paquetes de 1/4 de kilo. La pregunta B del problema nos sugiere pensar si podemos formar 2 kilos y 1/4 de café utilizando solamente paquetes de 1/3. Con los 2 kilos enteros no tendríamos problema, porque para formar 1 kilo necesitaríamos 3 paquetes de 1/3. Por lo cual para formar 2 kilos se mantienen en la misma proporción, es decir, necesitaríamos 6 paquetes de 1/3. Es decir, para los 2 kilos enteros ya necesitaríamos 6 paquetes. Lo que queda solamente pensar es si podemos formar este cuarto utilizando paquetes de 1/3. Como ya mencionamos anteriormente, no puedo formar una fracción equivalente a 1/4 que tenga denominador 3, porque no puedo pasar del 4 al 3 multiplicando por ningún número natural. Por eso mismo no puedo formar la cantidad pedida utilizando paquetes de 1/3. No es posible. Por último, la pregunta C me sugiere pensar si puedo formar 2,5 kilos de café utilizando solamente paquetes de 1/4 y 1/8 de kilo. Acá lo que sucede es que nuevamente los 2 kilos enteros puedo formar con cualquiera de los paquetes, si puedo armar varias combinaciones, ya que para formar 1 kilo lo puedo formar tanto utilizando 4 paquetes de 1/4 como 8 paquetes de 1/8. Así que las combinaciones que armen para formar los 2 kilos es independiente, es decir, pueden formar muchas combinaciones. Vamos a sugerir, por ejemplo, que para formar los 2 kilos utilizamos 8 paquetes de 1/4. Nuevamente, el medio kilo lo podremos formar de la forma que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque en este caso podemos formar un medio tanto utilizando cuartos como utilizando octavos. Es decir, para formar un medio kilo con paquetes de 1/4 necesitaríamos 2/4. Y para formar medio kilo utilizando octavos necesitaríamos 4/8. Fíjense que en estos casos tanto el 8 como el 4 son múltiplos de 2, por lo cual si para llegar del 2 al 4 multiplico por 2, el numerador va a salir de multiplicar al 1 por 2, ¿sí? Y si para llegar del 2 al 8 multiplico por 4, el numerador va a salir de multiplicar al 1 por 4. Entonces el medio kilo lo podríamos formar tanto con 2 paquetes de 1/4 como con 4 paquetes de 1/8. Las combinaciones que propongan ya van por parte de cada uno. Vamos con el problema 2 de la clase del 28 de abril.
el mismo constaba de 4 preguntas. La primera decía: ¿cuántos medios se necesitan para formar un entero? Voy a detallar directamente las respuestas y a explicarlas. Se necesitan 2 medios. La primera pregunta es bastante intuitiva, ¿sí? Para formar un entero necesitamos 2 mitades. La B me pregunta: ¿cuántos sextos se necesitan para formar un medio? Acá ya vamos a relacionarlo nuevamente con las fracciones equivalentes. Se necesitan 3 sextos para formar un medio, y acá vemos que la fracción equivalente a un medio con denominador 6 es 3 sextos. Nuevamente porque al 2 lo multiplicamos por 3 y al 1 lo multiplicamos por 3. La pregunta C dice: ¿puedo formar un entero usando quintos? Sí, necesitamos 5 quintos, sí. Necesitamos las 5 quintas partes para poder obtener el entero. Y la pregunta D me dice: ¿puedo formar un medio utilizando quintos? Acá vemos que no es posible, ya que nuevamente, como mencionamos anteriormente, habíamos dicho que las fracciones equivalentes a un medio tienen que tener como denominador un múltiplo de 2. Y en este caso, el 5 no es múltiplo de 2, ¿sí? Si yo quiero 2 fracciones equivalentes, por ejemplo, en este caso, a un medio que tiene denominador 2, el denominador de esta fracción tiene que ser múltiplo de 2 también, ¿sí? Si quisiera una fracción equivalente a un tercio, el denominador de la segunda fracción que pretendo que sea equivalente tiene que ser múltiplo nuevamente de 3 en este caso, ¿sí? Pero la actividad me pide que analice este caso, por lo cual no es posible. En el caso del problema 3, también son 4 preguntas que en la actividad no figuran enumeradas de ninguna manera, pero acá las vamos a nombrar como A, B, C y D para diferenciarlas. La pregunta A me propone pensar si se pueden tener 1 kilo y 3 cuartos de café utilizando solamente paquetes de 1 cuarto. La respuesta es que sí. Necesitamos 7 paquetes de 1 cuarto. 4 de los paquetes serían para formar el kilo, ¿sí? Y los otros 3 paquetes serían para formar los 3 cuartos de café restantes. La pregunta B me propone pensar nuevamente si puedo volver a formar la misma cantidad, 1 kilo y 3 cuartos de café, pero ahora utilizando solamente paquetes de 1 tercio, ¿sí? No es posible, ya que si bien podría formar el kilo de café con 3 paquetes de 1 tercio, no puedo formar los 3 cuartos de café restantes utilizando tercios, ya que no puedo formar una fracción equivalente a 3 cuartos con denominador 3. Esto se debe a que el 3 no es múltiplo de 4, ¿sí? No lo puedo pensar como 4 por algún número natural. Lo mismo pasa en la pregunta C, que me propone formar la misma cantidad de café nuevamente, pero utilizando paquetes de 1 tercio. La respuesta es que no es posible, porque no puedo pensar en ninguna fracción, no puedo formar ninguna fracción equivalente a 3 cuartos con denominador 6, ya que el 6 no es múltiplo de 4. Y la pregunta D me propone pensar si puedo formar nuevamente 1 kilo y 3 cuartos de café utilizando paquetes de 1 octavo. A lo cual la respuesta es que sí, sí podemos formarlo. Para formar el kilo necesitamos 8 paquetes. Y para formar los 3 cuartos vamos a necesitar 6 paquetes más. Estos 6 paquetes sale de haber pensado anteriormente cuál es la fracción equivalente a 3 cuartos con denominador 8, ¿sí? En este caso sí vamos a encontrar una fracción equivalente a 3 cuartos con denominador 8, ya que 8 es múltiplo de 4. Lo único que me queda pensar es por cuántos lo estoy multiplicando al 4 para llegar al 8 y multiplicar al 3 por ese mismo valor, que es 2. De ahí sale el 6, que me indicaría la cantidad de paquetes que necesito de octavos para formar 3 cuartos. Si sumo los 8 paquetes con los 6 paquetes, en total necesito 14 paquetes para formar esta cantidad de café. Pasemos ahora al problema número 4 de la clase del 5 de mayo, ¿sí? Vamos primero con la actividad A. La actividad era bastante sencilla. Si la tienen a mano la pueden leer. Dice: la mamá de Matías compraba todas las semanas 2 kilos de galletitas. Decidió armar una tabla que le permita comprar rápidamente
los paquetes de galletitas que necesitaba según el peso de cada paquete. ¿Cómo se completa la tabla? Acá tenemos por un lado la cantidad de peso de los paquetes en kilos, y por el otro lado la cantidad de paquetes que necesito, que eran el apartado que ustedes tendrían que completar, ¿sí? Vamos para realizar la autocorrección. Si los paquetes serían de un cuarto, necesito 8 paquetes. Si fueran de un medio, 4 paquetes. Si fueran de un tercio, 6 paquetes. Si fueran de un sexto, 12 paquetes. Y si fueran de un octavo, 16 paquetes. La actividad B es muy similar. En este caso se pretendía completar una tabla que indique cuántos paquetes de galletitas se necesitan según su peso para formar 3 kilos de galletitas. La tabla ya estaba completa con algunos valores, ustedes tendrían que corregirla en el caso de que haya algún error, ¿sí? En el caso de 3 cuartos, los 12 paquetes son correctos. En el caso de un medio, los 6 paquetes son correctos. En el caso de un tercio, los 10 paquetes que figura en la actividad son incorrectos. La respuesta correcta sería 9 paquetes. En un sexto, los 16 paquetes nuevamente son incorrectos. La respuesta correcta sería 18 paquetes. Y para un octavo, 24 paquetes sería la respuesta correcta. El problema C me propone pensar a partir del peso del paquete cuántos paquetes necesito para completar el peso que me sugiere en cada una de las columnas. Si tengo paquetes de un octavo, necesito 8 paquetes para formar 1 kilo, 16 paquetes para formar 2 kilos, 40 paquetes para formar 5 kilos y 80 paquetes para formar 10 kilos. Si los paquetes fueran de un cuarto, para 1 kilo necesito 4, para 2 kilos necesito 8, para 5 kilos necesito 20 y para 10 kilos necesito 40. Si los paquetes fueran de medio kilo, para 1 kilo necesito 2, para 2 kilos necesito 4, para 5 kilos necesito 10 y para 10 kilos necesito 20 paquetes. Vamos terminando ya con la corrección de las actividades. Esta ya es la actividad correspondiente a la última clase del viernes pasado, 8 de mayo. La actividad la actividad A, que me preguntaba cómo le explicarías a otro chico qué es un noveno por un lado y qué es un décimo por otro lado. Bueno, la explicación sería la misma para los dos casos, ¿sí? Para un noveno podríamos escribir la fracción, ¿sí? Y hacer una representación gráfica donde tengamos una barra que me represente a la unidad, a la unidad completa, el número 1. Y si lo fraccionamos en 9 partes y tomamos una, estamos tomando un noveno, ¿sí? El 1 representa la cantidad de partes que tomo y el 9 del denominador la cantidad de partes en la que divido el entero. Sería el mismo caso para representar o para explicar qué sería un décimo, ¿sí? En este caso necesitaríamos contar con una partecita más, es decir, que sean una de 10 partes, ¿sí? Y bueno, el 9 de acá abajo pasaría a ser un 10. La actividad 2 me propone pensar qué es mayor, un tercio o un quinto, y por qué. Bueno, acá una de las maneras de justificar sería haciendo una representación gráfica de ambas fracciones, la de un tercio y la de un quinto, de la misma manera que hicimos la del noveno acá, partir el entero en 3 partes iguales y tomar una, y partir el entero en 5 partes iguales y tomar una, ¿sí? Vale la aclaración de que si vamos a comparar dos fracciones, la unidad tiene que ser siempre igual, ¿sí? Entonces las barras completas, si pienso en hacer una representación gráfica, tienen que tener la misma medida para que se pueda diferenciar el tamaño de cada una de las fracciones. Con los chicos en la clase de hoy estuvimos ejemplificando. Salió la idea de que si una barra de chocolate la comemos entre 3 personas y repartimos la misma cantidad de chocolates para cada uno, comerían más chocolate que si reparten el mismo chocolate entre 5 personas de partes iguales. En el primer caso se representaría la fracción de un medio y en el segundo caso se representaría la fracción de un quinto. El ítem C de la actividad propone pensar cuántos quintos se necesitan para formar 2 enteros, ¿sí? Un quinto representando esta fracción, ¿sí? Sabemos que con 5 quintos, si
tenemos 5 quintos, estamos hablando de que tenemos un entero. Entonces, si necesitaríamos 2 enteros, necesitaríamos 2 quintos para formar. Para dar respuesta al ítem D, el cual me sugiere pensar cuál es la mitad de un quinto, vamos a recurrir a dos fracciones equivalentes, ¿sí? Por un lado un quinto y 2 décimos. Y ahora vamos a ver por qué. La representación gráfica de un quinto sería la barrita de acá arriba, ¿sí? Es decir, un entero partido en 5 porciones y tomando una de ellas. Fíjense que en la representación gráfica de ambas fracciones, tanto de un quinto como de 2 décimos, podemos visualizar que ambas cantidades son las mismas, ¿sí? Por eso, si partiría cada uno de los quintos en dos partes iguales, la barra de arriba me quedaría igual que la barra de abajo, ¿sí? Acá se podría apreciar que 2 quintos es lo mismo que 2 décimos, ¿sí? Como en un quinto entran 2 décimos, que era un poco la idea de fracciones equivalentes que trabajábamos al principio, podemos corroborar que la mitad de un quinto es exactamente un décimo, ¿sí? Lo mismo podríamos fundamentarlo visualizándolo analíticamente, ¿sí? Como un quinto y 2 décimos son la misma cantidad, al ser fracciones equivalentes, pensar en la mitad de un quinto es lo mismo que pensar en la mitad de 2 décimos. Y la mitad de 2 décimos sería un solo décimo, ¿sí? Con lo cual concluiríamos en la respuesta de que la mitad de un quinto es un décimo. En cuanto a la consigna E, la misma me pide pensar cuál es el doble de un octavo. Y acá el trabajo es un poquito similar, ¿sí? Arriba tengo la representación gráfica de un octavo y yo necesito saber cuánto es el doble, ¿sí? Es decir, que si tengo pintado un octavo, podría pintar un octavo más. Abajo tengo la representación gráfica de un cuarto, y si miramos, la cantidad representada por los 2 octavos es la misma cantidad representada por el cuarto, ¿sí? Y eso se debe a que ambas fracciones son fracciones equivalentes, 2 octavos y un cuarto. Por lo cual, el doble de un octavo lo puedo pensar de dos formas. Una sería proponiendo que es un cuarto, la fracción que tenía representada por debajo, o simplemente expresarlo como 2 octavos. Ambas respuestas en este caso son válidas. Por último nos queda analizar las actividades F y G, las cuales propone en el caso de la F, si tengo 3 cuartos, ¿cuántos cuartos debería sumarle para tener una unidad? ¿Sí? Suena bastante evidente que la respuesta a este problema sería que si tengo 3 cuartos, solo me quedaría sumar un cuarto para tener un entero. Podemos llegar a esta afirmación al pensar al 1 como 4 cuartos. Luego la actividad nos propone pensar una situación similar. Esta vez a 3 cuartos le tenemos que sumar una cantidad para llegar a 2 enteros, ¿sí? En este caso, si al 1 lo pensamos como 4 cuartos, al 2 lo podríamos pensar como 8 cuartos. De esta manera parece bastante intuitivo pensar que si tenemos 3 cuartos nos faltarían 5 cuartos para tener 8 cuartos. Esas serían las respuestas al problema F. Ahora bien, la situación G nos propone un terreno similar. Si tenemos 5 séptimos, ¿cuánto hay que sumarle para tener un entero? ¿Sí? Nuevamente al entero, en este caso, lo vamos a pensar como 7 séptimos, ¿sí? Por lo cual, nuevamente la intuición nos permite pensar que a 5 séptimos habría que sumarle 2 séptimos más para tener una unidad completa. Esas serían todas las actividades que estuvimos repasando, debatiendo y realizando una autocorrección en la clase de hoy. Espero que este video les llegue a todos aquellos que no pudieron participar, para que no se queden sin poder ser partícipes de estas ideas que son muy importantes para el desarrollo de las actividades que siguen. Les mando un cálido saludo a todos.